A ver, esto que está pasando en las Bambas es trascendental para el Perú y es un tema del que lamentablemente nos hemos demorado mucho en hablar, o se han demorado mucho en hablar, me van a disculpar porque este tema yo vengo hablando hace rato. ¿Qué es lo que está en discusión en las Bambas? Las Bambas es el proyecto de explotación de cobre más importante del Perú y el problema es que las vetas de mineral estaban asentadas o están, digamos, enterradas debajo de propiedad de comunidades campesinas que tienen derechos sobre estos terrenos desde hace siglos. Entonces, lo que ocurrió en las Bambas fue extraordinario porque los comuneros que vivían ahí, a diferencia de los de otros lugares del país, estaban dispuestos a permitir el desarrollo de la minería en sus territorios y lo que hicieron fue algo increíble, cedieron el territorio, el terreno sobre el que habían vivido ellos y sus ancestros para que pueda haber explotación minera. Es decir, no es que eran antimineros, no es que eran promineros, más que eso, cedieron su territorio para que se pueda hacer la explotación de las Bambas. Y por supuesto a cambio de eso reclamaron y les dieron compensaciones y fue un proceso de negociación complicado, pero se logró que les construyan un nuevo pueblo donde vivir alternativo, les pagaron dinero en efectivo y les entregaron, entre otras cosas, un fondo de aproximadamente 3.000 hectáreas que se llama Yavi Yavi y que no está en Apurímac como su comunidad original, sino en Cusco. ¿Cuál es el problema? Que cuando la explotación de las Bambas pasó de mano de los suizos de Strata a la compañía MMG, que es una compañía china, los chinos decidieron cambiar las reglas de juego. Es decir, el mineral se iba a sacar a través de un mineroducto, los chinos dijeron ya no queremos mineroducto, nosotros vamos a sacar el mineral con camiones. Pero ¿cuál es el problema? Que deciden sacar el mineral con camiones a través de una carretera que ellos mismos hacen, atravesando Yavi Yavi, es decir, el fondo que ya era de los comuneros, era su propiedad, sin tomar en cuenta un pequeño detalle. Tenían que preguntarles, como sería con cualquier persona, con cualquier comunidad a la que uno respeta. Es decir, no es que ellos deciden que van a hacer una carretera por ahí, no les importa quién está viviendo ahí o de quién es esa propiedad. Eso es algo que no se puede hacer. Entonces, con toda razón, los comuneros exigieron compensaciones, porque además había dos problemas. El primero es que estaban usando 13 kilómetros de su territorio, de sus terrenos, sino que además la carretera es de tales características que genera enormes cantidades de polvo. Aparte de la vibración, es decir, está afectando la vida de la gente que vive ahí, la gente que reside ahí, la gente que ha estado dispuesta a mudarse ahí, y evidentemente que esto supone una compensación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se inicia el conflicto y sin que hubiera los procedimientos que normalmente se tienen que seguir para hacer una carretera nacional, para hacer lo que se llama una vía nacional, se inicia un proceso para legitimar lo que los chinos habían hecho. Primero a nivel regional y luego a nivel del Ministerio de Transportes. El año pasado el Ministerio de Transportes declara que esa pista que han hecho los chinos es una vía nacional. ¿Y qué significa eso? Que quien le tiene que pagar a los comuneros la compensación es el Ministerio de Transportes y no los chinos. Entonces no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué diablos el Estado peruano tiene que hacer de guardaespaldas a estos empresarios que están actuando, en este caso, de una manera prepotente y no ponerse del lado de los legítimos propietarios del fondo Yavi Yavi, que son los comuneros de Fuerabamba? Entonces, ¿esto a qué nos enfrenta? Nos enfrenta a esta tragedia nacional que vivimos durante años, donde cuando terminó el gobierno de Velasco, la explotación minera en el Perú era estatal. El subsuelo era propiedad del Estado y quien explotaba y extraía el mineral, lo procesaba y lo exportaba era el Estado, a través de diversas empresas, Hierro Perú, Centromin Perú. Cuando termina el gobierno militar se inicia un proceso, por así decirlo, de privatización de la minería. El Estado sigue siendo el dueño del subsuelo, pero el Estado concesiona la explotación de ese subsuelo a privados. Lo que nunca ha quedado claro es por qué diablos los actuales concesionarios tienen esas concesiones. ¿Cómo las consiguieron? ¿A cambio de qué? ¿Por qué puede ocurrir que una persona que vive en San Isidro resulta que es dueña o concesionaria del subsuelo de una tierra que en la parte de arriba está habitada por una comunidad hace 400 años? O sea, ¿cómo ocurrió eso?
O sea, la comunidad vive arriba hace 400 años, pero el subsuelo es de un señor, concesionado a un señor que vive en San Isidro. ¿Cómo ocurrió eso? Nunca se ha hecho una auditoría sobre cómo se entregaron las concesiones. Y lo que pasó es increíble, porque hemos pasado de una situación donde al comienzo del gobierno Fujimori había más o menos 2 millones de hectáreas concesionadas, a que hoy en día haya más de 17 millones de hectáreas concesionadas en el Perú. La mitad de la región Apurímac que está concesionada a privados, el 75% del territorio de Pasco está concesionado a privados. Es decir, tenemos una situación donde ya decidimos que esta es la manera en que vamos a explotar este mineral, es decir, un mineral que el mundo entero quiere, que tiene un valor enorme en este momento en el mercado mundial con todas las oscilaciones, y que debería ser el instrumento y la palanca para que resolvamos todos nuestros problemas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el tiempo estamos en el conflicto entre que la concesión, el dueño de la concesión se asocia con grandes corporaciones, explotan el mineral, y lo que ocurre es que la gente que vive allá arriba no se beneficia, ni los que viven directamente arriba, que en muchos casos siguen viviendo en la miseria, ni el país que no usa esos recursos para resolver sus problemas. Evidentemente eso tiene que ver con la corrupción, con que el canon y las regalías que terminan en manos de funcionarios públicos municipales, regionales y nacionales son unos ladrones y unos ineptos. Pero el problema que tenemos planteado al frente es cómo vamos a resolver esta maraña, este conflicto endiablado que se ha construido alrededor de la manera como estamos manejando el tema minero. Es obvio que necesitamos inversión extranjera, es evidente que necesitamos, como se dice en inglés, el know-how, es decir, necesitamos que el dinero y la tecnología que ésta tiene para extraer esa riqueza debajo de la tierra la podamos usar, y para eso hay que asociarnos con los grandes inversionistas y las grandes corporaciones. Pero la pregunta es cómo nos asociamos y si la manera como lo hemos estado haciendo es la correcta. Entonces acá hay que derrumbar mitos. Por ejemplo, en Canadá y en algunos estados de los Estados Unidos, si tú eres propietario del suelo, también eres propietario del subsuelo. Entonces, si debajo de la tierra en que tú vives hay mineral, hay oro o hay petróleo, es tuyo. Y tú vas a ser socio de la explotación de ese proyecto, y por lo tanto vas a ser el principal interesado en que el recurso se explote. Porque vas a ser rico y vas a hacer rica a tu familia y a tu comunidad. Bueno, eso no ocurre en el Perú. Pero, por ejemplo, Chile, ¿no es cierto? Porque acá se ha hecho un mito con lo privado y lo público. Chile es así el modelo liberal con el que muchos de nuestros empresarios e ideólogos del liberalismo sueñan. Bueno, la empresa minera más grande de Chile se llama Codelco, por si no lo saben. Y Codelco es una empresa pública, es una empresa estatal que explota 5 o 6 yacimientos mineros y explota la mina El Teniente. Y la mina El Teniente es la más grande mina de cobre del planeta. En Chile, la principal empresa minera es el Estado. Entonces, ¿qué cosa es lo que permite? Que las utilidades, ¿no?, que en el caso del Perú se las llevan las grandes empresas y la parte que nos toca a nosotros las malusan nuestros funcionarios ineficientes y corruptos, allá son usados para resolver los problemas del país, para tener, bueno, unas fuerzas que es su opción, ¿no es cierto?, unas fuerzas armadas superpoderosas, pero además para tener dinero para todo. Porque la utilidad, el beneficio de la explotación de ese recurso es para todos los chilenos. Entonces, ¿por qué tenemos que excluir esas posibilidades nosotros? Si el subsuelo es de todos los peruanos. O sea, yo creo que lo que está planteado en la discusión en las Bambas y en general con la crisis que hay con el tema minero es un asunto mucho más profundo. Tenemos que reconocernos como un país minero, como un país que tiene ahí una inmensa riqueza que tiene que explotar de una manera moderna, una manera que cuide el medio ambiente, que respete la vida de la gente, pero tiene que ser una manera que nos permita que esa riqueza beneficie a todos, le cambie la vida a todos los peruanos y sea, insisto, la palanca para dispararnos hacia el primer mundo. Pero para eso necesitamos cambiar las reglas de juego, y una de las cosas que tenemos que cambiar es dejar de exportar piedras, porque de Apurímac que estamos exportando piedras, el 70% de lo que se está exportando no sirve para nada. ¿Por qué no hacemos refinerías? ¿Por qué no tenemos un plan? Es decir, esta debería ser la discusión, y no si le metemos bala o no le metemos bala a los señores comuneros de Fuerabamba en las Bambas.